Los ojos del viejo recién nacido. Te despiertas en medio de la noche y descubres que alguien más está mirando contigo desde dentro de tu cabeza. Desde niña, Elena evitaba los espejos, porque siempre que se miraba demasiado tiempo, veía un rostro ajeno, arrugas profundas, cabello blanco, ojos cansados. Sus padres decían que era pura imaginación, pero en la oscuridad voces extrañas le susurraban recuerdos que no le pertenecían, olor a incienso, pasos arrastrados con un bastón, un nombre desconocido. Con los años, las visiones aumentaron. A veces, al sostener un vaso de agua, veía manos temblorosas, huesudas, con manchas de vejez. Al caminar, sentía dolores en rodillas que no eran suyos. Y en sus sueños aparecía un hombre de traje negro que le repetía, «Tú no debías volver». A los 19, decidió enfrentarlo. Una noche se sentó frente al espejo más grande de la casa, esperando. El reflejo comenzó a distorsionarse, sus ojos se nublaron, su piel se arrugó, hasta que vio un anciano idéntico a aquel de sus sueños. El espejo vibró como agua, y antes de poder reaccionar, fue absorbida al otro lado. Desde allí, golpeaba el cristal sin que nadie la oyera. Afuera, su cuerpo, ya controlado por el viejo, sonrió y parpadeó con una calma aterradora. Esa misma noche, sus padres juraron haber escuchado golpes huecos desde el espejo, como si alguien implorara salir. El coleccionista de pasos, asesino en serie. En el viejo edificio de la calle Victoria, los vecinos desaparecían uno a uno. Nadie hablaba de ello, pero en los pasillos quedaban marcas de huellas que no podían borrarse. Daniel, recién mudado, empezó a escucharlas, pasos lentos, arrastrados, a medianoche. Al principio creyó que era un vecino insomne, hasta que las huellas comenzaron a aparecer frente a su puerta, frescas, húmedas, aunque no había llovido. Cada noche los pasos sonaban más cerca. Daniel contaba, 1, 2, 3, siempre el mismo patrón, siempre más fuerte. Un viernes, se armó de valor y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba justo frente a su puerta. El pomo se movió suavemente, y a través de la rendija se asomó un ojo gris, seco, sin párpado. Una voz áspera susurró, «Ahora te toca a ti». Esa madrugada, los vecinos escucharon un portazo y silencio absoluto. A la mañana siguiente, frente al apartamento de Daniel, había nuevas huellas secas, y entre ellas, un par más pequeñas, frescas, como si hubieran sido añadidas a una colección infinita de pasos. El bosque sin retorno, Slenderman. Sofía nunca creyó en las historias que contaban sobre el bosque al norte del pueblo. Decían que los niños que se internaban demasiado nunca volvían, que las sombras entre los troncos parecían alargarse más de lo normal, y que si caminabas en círculos podías encontrarte siempre frente al mismo árbol, aunque juraras haber avanzado kilómetros. Una noche, empujada por la curiosidad, decidió explorarlo. Entró con una linterna y su móvil, grabando cada paso. El aire estaba tan denso que parecía líquido, y el silencio absoluto hacía que hasta su respiración sonara como un grito. A los pocos minutos, lo vio. Una figura delgada, altísima, imposible, estaba inmóvil entre los árboles. No tenía rostro, pero Sofía sintió que la estaba mirando. Al parpadear, ya estaba más cerca. Corrió, pero el bosque parecía doblarse sobre sí mismo, daba vueltas, cambiaba de dirección, y siempre acababa frente a la misma figura, ahora más cerca que antes. La linterna parpadeó y murió. Con la débil luz del móvil, alcanzó a ver su propia sombra alargándose, y uniéndose a una sombra más alta, más larga, que no era la suya. El video fue encontrado semanas después en su móvil, tirado en el suelo húmedo. En la grabación, solo se escuchaban pasos lejanos, y un suspiro alargado, sin boca que lo produjera. La frecuencia prohibida, radio maldita. Adrián era aficionado a reparar objetos antiguos. En un mercadillo encontró una radio de los años 60, cubierta de polvo y óxido. Al encenderla, solo se escuchaba estática, pero al girar la perilla halló una frecuencia sin marcar. Allí, voces débiles susurraban su nombre. Al principio pensó que era casualidad, pero las voces se repetían noche tras noche, cada vez más claras. Una madrugada dejaron de nombrarlo y empezaron a describir lo que estaba haciendo en ese momento,
Está sentado, mira la radio, parpadea 2 veces. Adrián apagó el aparato con violencia, pero las voces continuaron, esta vez viniendo de las paredes de su habitación. Un día, al sintonizar de nuevo, escuchó algo distinto, un grito ahogado, madera crujiendo, un silencio abrupto. Era su propia voz, describiendo su propia muerte. Esa misma noche, mientras dormía, el techo de su cuarto se desplomó. Los vecinos, al entrar, hallaron su cuerpo bajo los escombros. La radio, intacta, seguía transmitiendo. Pero ya no decía Adrián. Ahora repetía, uno por uno, los nombres de los curiosos que miraban la escena. El huésped en la ventana, criatura desconocida. Clara vivía sola en una pequeña casa de campo. Su rutina era cerrar todas las cortinas antes de dormir, excepto la de la cocina, porque le gustaba ver la luna. Una madrugada, mientras bebía agua, notó algo extraño. Una figura alta, encorvada, estaba frente a la ventana. Tenía extremidades demasiado largas, un cuello retorcido y ojos brillantes que no parpadeaban. Se quedó congelada. La criatura no se movía, solo la observaba, como si llevara horas allí, agachada en el barro. Al parpadear, ya no estaba afuera. Estaba dentro, reflejada en el vidrio, justo a su lado. Pero cuando se giró, la cocina estaba vacía. A la mañana siguiente, los policías encontraron la casa intacta, sin señales de entrada forzada. La única evidencia era una silla arrastrada frente al cristal, y en el suelo húmedo del exterior, marcas profundas de rodillas, como si alguien o algo hubiera esperado allí toda la noche.